El 31 de enero de 1945, un submarino soviético disparó 3 torpedos contra un transatlántico alemán en las gélidas aguas del Báltico. A bordo había más de 10.000 personas. El barco se hundió en menos de 40 minutos a una temperatura del aire de menos 18 grados. Es el peor desastre marítimo en la historia de la humanidad y la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él. Pero esto es solo la punta del iceberg. Hoy veremos 13 de los secretos más oscuros del mar Báltico. Desde un arma química hundida en el fondo, hasta un misterio que los gobiernos de 3 países aún intentan ocultar. Pero no comenzaremos con tragedias, sino con un lugar donde la naturaleza misma parece violar las leyes de la física. En el extremo norte de Dinamarca, en el banco de arena de Grenin, se enfrentan 2 mares, el Báltico y el Norte. El límite de su encuentro está trazado con tanta claridad, como si un gigante desconocido hubiera trazado una línea divisoria gigante a través de la superficie del agua. El agua del mar Báltico, que tiene un tono más oscuro y profundo, descansa sobre las frías y espumosas olas del mar del Norte. Chocan entre sí, formando una línea continua de espuma blanca hirviente, pero se niegan obstinadamente a mezclarse. Los oceanólogos han estudiado este proceso en detalle y le han dado una explicación científica estricta. Se trata de la colosal diferencia en las propiedades físicas y químicas de los 2 yacimientos. La salinidad del Mar del Norte es de unos 35 gramos de sal por litro de agua, mientras que las aguas del Báltico son mucho más cercanas a las dulces. Aquí esta cifra fluctúa dentro de solo 8 gramos. Una diferencia tan fuerte da lugar a un fenómeno llamado galclina, una diferencia pronunciada en la densidad de las masas de agua. Además, los mares varían mucho en temperatura y tensión superficial de las moléculas. Como resultado, surge una barrera líquida invisible pero absolutamente insuperable, que la naturaleza mantiene en un frágil equilibrio durante muchos siglos. Este fascinante espectáculo atrae invariablemente a los científicos. Después de todo, la línea fronteriza permanece estable y distinta a pesar de los cambios climáticos e incluso durante las tormentas más devastadoras que azotan los estrechos de Skagerrak y Kattegat. Nadar en esta zona está estrictamente prohibido por las leyes locales debido a las poderosas contracorrientes que pueden arrastrar incluso a un nadador experimentado bajo el agua. El puesto 12 de nuestro ranking lo ocupa una isla sueca desierta llamada Doncella Azul, que se eleva solitaria desde las oscuras aguas del estrecho de Kalmarsund. Desde tiempos inmemoriales, los marineros y pescadores del Báltico han tratado de evitar este lúgubre pedazo de tierra, considerándolo un refugio maldito de fuerzas oscuras y brujas. La isla es una cúpula monolítica casi redonda de granito rojo liso de la rara roca Rapakevi, que se formó bajo la influencia de un glaciar colosal hace más de 11.000 años. Sin embargo, el principal misterio de la Doncella Azul es provocado por el hombre. En una de las terrazas rocosas se encuentra el antiguo laberinto de Trelleborg, que consta de 12 círculos concéntricos cuidadosamente dispuestos a partir de rocas redondas. Los historiadores y arqueólogos aún no pueden llegar a un consenso sobre qué civilización de la Edad del Bronce creó esta estructura y qué rituales se realizaban aquí. En el folclore sueco, la isla está fuertemente asociada con Blåkulla, la montaña legendaria donde las brujas acudían en masa al sábado en la víspera de Pascua. Pero estos días están sucediendo aquí acontecimientos verdaderamente aterradores. Las leyes modernas protegen estrictamente el estatus del Parque Nacional, creado aquí en 1932. Sin embargo, los turistas continúan llevándose pequeños fragmentos de granito rojo como recuerdo. Poco después, las oficinas de correos y los museos suecos empiezan a recibir periódicamente paquetes extraños. Personas de todo el mundo devuelven piedras robadas por su propia cuenta, adjuntando cartas llenas de desesperación. Describen en detalle cómo sus prósperas vidas se convirtieron en una serie de inexplicables desgracias, enfermedades y desastres financieros inmediatamente después de visitar a la Doncella Azul. La administración del parque incluso ha designado un sector especial donde los cuidadores devuelven cuidadosamente las piedras enviadas, con la esperanza de calmar a los habitantes invisibles de este misterioso monolito de granito. En el puesto 11 se encuentra la característica natural única del mar Báltico, que ha convertido sus fondos marinos en el mayor museo arqueológico de la humanidad. A diferencia de la mayoría de los demás mares del planeta, el Báltico tiene un nivel de salinidad extremadamente bajo. Esta circunstancia hace que el agua local no sea apta para la supervivencia del gusano de barco, el insidioso molusco perforador de la madera Pteridon navalis,
que en aguas saladas del océano es capaz de solo harán falta décadas para destruir completamente el casco de madera de cualquier barco hundido. Gracias a la ausencia de este diminuto destructor, los barcos de madera permanecen en perfecto estado en las frías profundidades del Báltico durante cientos de años. Una verdadera sensación para el mundo científico fue el descubrimiento de buques de guerra suecos de épocas pasadas. El ejemplo más famoso es el galeón Real Vasa, que, por un absurdo accidente, volcó y se hundió durante su primer viaje al mar en 1628, a solo 1000 metros de la costa. Cuando el barco salió a la superficie en el siglo XX, los expertos quedaron estupefactos. Las estructuras de madera, esculturas, mástiles y decoraciones interiores se han conservado casi en su forma original. Otro ejemplo, incluso a mayor escala, es el legendario buque insignia de la flota sueca, el Mars, un barco gigantesco con un armamento récord para el siglo XVI, que se perdió en una brutal batalla naval en 1564. Los arqueólogos lo descubrieron a una profundidad de unos 75 metros. El barco no solo sobrevivió. En sus cubiertas, los investigadores registraron cañones de bronce intactos, efectos personales de los marineros e incluso partes del equipo que habían permanecido sin el menor cambio durante más de 450 años. Estos descubrimientos permiten a los científicos estudiar las tecnologías de construcción naval medieval con una precisión que no está disponible cuando se trabaja con documentos de archivo convencionales, convirtiendo el mar frío en una eterna caja fuerte del patrimonio histórico. Nuestra lista continúa con el 10º lugar, que le hará dudar de la fiabilidad de su propia visión y le mostrará con qué facilidad las frías extensiones del Báltico pueden jugar con las mentes de los marineros. Estamos hablando de un fenómeno óptico complejo llamado Fata Morgana, que se registra periódicamente en las aguas abiertas del Báltico. En física, este fenómeno se clasifica como un tipo raro de inversión de temperatura. En condiciones normales, la temperatura del aire desciende a medida que aumenta la altitud, pero sobre la fría superficie del mar Báltico ocurre exactamente lo contrario. Las corrientes heladas y profundas enfrían enormemente la capa superficial de aire, mientras que las masas de aire más altas permanecen calientes bajo la influencia de los rayos del sol. Se produce un fuerte gradiente de temperatura que convierte la atmósfera en algo así como una lente multicapa, con diferentes índices de refracción. Los rayos de luz, al atravesar estas capas, se curvan formando un arco y crean ilusiones increíbles. Puedes estar en la cubierta de un barco y de repente ver siluetas gigantes de barcos en el horizonte, flotando en lo alto del cielo sobre la superficie del agua, y algunos de ellos pueden estar al revés. Ante los ojos de los asombrados observadores, majestuosos castillos, islas rocosas o las siluetas de ciudades desconocidas pueden surgir del agua y desaparecer sin dejar rastro en el aire en pocos minutos, sin dejar rastro. El mecanismo físico de Fata Morgana permite a una persona ver objetos ubicados mucho más allá del horizonte geográfico, a cientos de kilómetros de distancia, mientras un rayo de luz curvo se curva alrededor de la corteza terrestre. Fue esta insidiosa anomalía atmosférica la que durante muchos siglos dio lugar a siniestras leyendas entre los marineros sobre holandeses voladores fantasmales que presagiaban problemas y obligaron a los navegantes experimentados a cambiar de rumbo presas del pánico, tratando de evitar una colisión con fantasmas que se elevaban en el cielo. Los capitanes de barcos mercantes de siglos pasados dejaron notas detalladas en sus cuadernos de bitácora sobre encuentros con archipiélagos inexistentes, que posteriormente los cartógrafos intentaron encontrar sin éxito. En 9º lugar se encuentra un raro fenómeno natural que pone en duda el origen terrestre de los paisajes de la costa norte del Báltico. En invierno, en los bancos de arena del Golfo de Botnia, especialmente en la zona de la isla finlandesa de Ailuota, el agua y las heladas crean una imagen sorprendente llamada huevos de hielo. Imagine una franja costera que se extiende más allá del horizonte, completamente cubierta por miles de esferas de hielo lisas y perfectamente redondas. Se encuentran uno cerca del otro, como si fueran una manada de lagartos prehistóricos. Este fenómeno requiere la coincidencia de un conjunto único de factores meteorológicos e hidrológicos que ocurren solo una vez cada pocos años. El proceso de formación de estas bolas comienza en ese corto periodo de tiempo en el que la temperatura del agua del mar desciende hasta el punto de congelación y el aire se enfría hasta unos -5 grados. En este momento se forma en la superficie del agua el llamado lodo, una mezcla blanda de pequeños cristales de hielo y nieve. Un viento ligero pero constante comienza a hacer rodar esta masa de hielo a lo largo de las aguas arenosas y poco profundas. Cualquier pequeño detalle,
abucheo ya sea una pequeña piedra, un fragmento de concha o un alimento congelado, se convierte en un núcleo de condensación. El agua que lava este núcleo se congela instantáneamente en finas capas concéntricas. El movimiento continuo y suave de las olas costeras pule cuidadosamente las esferas en crecimiento, evitando que se fusionen entre sí o se conviertan en bloques informes. Como resultado, en la orilla se acumulan bolas de hielo que varían en tamaño, desde un huevo de gallina común hasta esferas gigantes con un diámetro de más de 30 centímetros. Cualquier cambio en el clima, como un aumento del viento o un calentamiento repentino, destruye instantáneamente esta frágil belleza, convirtiendo las impecables esferas en simples trozos de hielo, haciendo que la apariencia de los huevos de hielo sea un verdadero placer para los exploradores de vida silvestre. La octava posición de nuestra clasificación nos invita a hacer un viaje a Kurzspit, donde se encuentra el famoso bosque danzante, un misterio botánico que los científicos no han podido resolver durante décadas. En el kilómetro 37 de esta estrecha franja arenosa crecen los pinos de la forma más extraña. Sus troncos no corren verticalmente hacia el cielo, sino que se doblan en increíbles nudos, bucles y espirales en la base, como si estuvieran congelados en una danza caótica. Este bosque fue plantado por humanos en 1961 para reforzar las dunas de arena errantes y, durante mucho tiempo los árboles jóvenes crecieron con total normalidad. Sin embargo, unos años más tarde comenzaron extrañas deformaciones. Una de las principales hipótesis científicas es la actividad de una mariposa llamada tirolina hibernante. Sus voraces orugas dañan la yema apical de un pino joven, destruyendo la vía principal de crecimiento. El árbol comienza a desarrollar activamente yemas laterales, lo que conduce a una curvatura pronunciada del tronco. Pero esta versión no explica por qué la anomalía afectó a una zona estrictamente local del bosque, mientras que las plantaciones de pinos vecinas permanecieron perfectamente rectas. Esta circunstancia obliga a los científicos a buscar otras razones, incluidos factores geofísicos. Los geólogos señalan la presencia de fallas tectónicas locales debajo del Kurskaya Spit, que pueden generar débiles oscilaciones electromagnéticas o cambiar el nivel de radiación de fondo, lo que afecta directamente la división de las células vegetales. Las leyendas locales ofrecen sus propias interpretaciones, vinculando la curvatura de los árboles con antiguos rituales paganos de los prusianos o la acción de portales de energía invisibles. Sea como fuere, este terreno sigue siendo una zona de gran interés, donde las fuerzas naturales han creado un monumento único que no tiene análogos en el mundo. En séptima posición se encuentra el fascinante y duro misterio de las tormentas de ámbar, que revelan la antigua historia geológica de la región. El mar Báltico guarda en sus profundidades riquezas colosales. Aquí se concentra más del 90% de todas las reservas mundiales de succinita, el famoso ámbar del Báltico. Esta resina dorada y fosilizada de coníferas se formó a lo largo de cientos de miles de años durante el Eoceno, hace aproximadamente 45 millones de años, cuando los bosques subtropicales arrasaban lo que hoy es Europa. En aquellos tiempos lejanos, la resina fluía hacia el suelo, se endurecía y gradualmente era arrastrada por los ríos hacia el mar antiguo, donde con el tiempo se formó la llamada capa de tierra azul, una densa capa de arcilla rica en ámbar. La principal propiedad física del ámbar es su densidad extremadamente baja, que es solo ligeramente superior a la densidad del agua dulce. Sin embargo, en agua de mar fría, salada y densa, la succinita se vuelve positivamente flotante. Cuando los poderosos huracanes de otoño e invierno azotan el Báltico, las olas tormentosas literalmente surcan el lecho marino en aguas poco profundas, erosionando antiguos depósitos de arcilla y liberando ámbar. En la costa comienza una auténtica locura, conocida entre los vecinos como fiebre del ámbar. Los aventureros vestidos con gruesos trajes de neopreno se adentran en las agitadas aguas heladas, a pesar de la amenaza de fuertes maremotos. Utilizando redes especiales colocadas en largos pozos, capturan algas flotantes y desechos marinos del oleaje, en los que se enredan preciosos trozos de resina fosilizada que pesan desde varios gramos hasta grandes ejemplares, que pesan cientos de gramos. En los últimos años, los buscadores han comenzado a utilizar linternas ultravioleta de alta potencia para búsquedas nocturnas. Bajo la influencia de esta radiación, el ámbar real comienza a brillar con una misteriosa luz de neón de color amarillo verdoso, que hace que sea fácil de encontrar en la arena oscura y húmeda. Pero esta caza conlleva enormes riesgos, ya que las tormentas heladas se cobran la vida de recolectores desprevenidos cada año. El sexto lugar en nuestra clasificación nos ocupa. Hasta mediados del siglo XIX,
abriendo una de las páginas más trágicas e intrigantes de la historia de la Marina del Imperio ruso. El 10 de septiembre de 1857, el enorme acorazado Lefort de 84 cañones realizó una travesía estándar como parte de un escuadrón de Rebel a Kronstadt. A bordo viajaban 826 personas, incluidos miembros de la tripulación, así como 13 mujeres y 7 niños, familiares de oficiales que se dirigían a un nuevo lugar de destino. El tiempo se estaba deteriorando rápidamente y en la zona de la isla Bolshoi-Kuters el escuadrón fue alcanzado por una tormenta repentina con aguanieve. Frente a las tripulaciones que acompañaban a los barcos, Lefort de repente se inclinó pesadamente hacia el lado izquierdo, se quedó paralizado por un momento y casi instantáneamente se sumergió en el agua. La tragedia ocurrió en apenas unos minutos, sin dejar a la gente ninguna posibilidad de salvación. Durante 156 años, se desconoció el lugar exacto de descanso del gigante, lo que dio lugar a muchos rumores y especulaciones. Recién en 2013, una expedición de búsqueda internacional descubrió accidentalmente el esqueleto de Lefort a una profundidad de unos 70 metros. El acorazado descansa sobre una quilla equilibrada en un estado de conservación sorprendente, debido a la ausencia de corrientes destructivas y a las propiedades conservantes del agua fría. Todos sus cañones todavía están en sus posiciones de disparo en las portillas abiertas. El timón está intacto y dentro de las cubiertas interiores yacen los restos de cientos de personas. Los historiadores y los constructores navales siguen enzarzados en intensos debates sobre las razones de la muerte tan rápida de un buque de guerra fiable. Entre las versiones más probables se encuentran la estabilidad insuficiente del barco debido al bajo peso del lastre, las portillas de cañón abiertas en la cubierta inferior por las que entraba agua durante una fuerte escora, o el debilitamiento del casco de madera causado por viajes anteriores. El quinto lugar nos revela el aterrador fenómeno ecológico del mar Báltico, que convierte vastos espacios submarinos en un desierto sin vida. Los científicos llaman a estas áreas zonas muertas y su escala aumenta rápidamente cada año. Hoy en día, la superficie total de las zonas del fondo, donde el oxígeno libre está completamente ausente, supera los 70.000 kilómetros cuadrados. El Báltico es una masa de agua semicerrada con un intercambio de agua extremadamente limitado con el océano mundial. El agua dulce y rica en oxígeno del Atlántico llega aquí solo a través del estrecho danés de forma extremadamente irregular. Combinado con el volumen colosal de fertilizantes industriales y agrícolas arrastrados a los ríos desde 9 estados ribereños, esto provoca un proceso llamado eutroficación. El agua se sobresatura con fosfatos y nitrógeno, lo que provoca la proliferación incontrolada de algas verdiazules. Cuando estos organismos microscópicos mueren, se hunden hasta el fondo donde comienza el proceso de descomposición. Las bacterias que descomponen la materia orgánica absorben todo el oxígeno disponible en las capas inferiores, liberando a cambio sulfuro de hidrógeno mortal. Como resultado, se forma un ambiente agresivo en el que ni un solo pez ni marisco puede sobrevivir. Las especies de peces comerciales, como el bacalao y el arenque, se ven obligadas a abandonar sus zonas tradicionales de desove y alimentación y se desplazan a las capas superiores del agua, lo que las convierte en presas fáciles. En el fondo de estas zonas solo sobreviven bacterias anaeróbicas, que se han adaptado a la vida en una nube tóxica de sulfuro de hidrógeno. Los oceanólogos están haciendo sonar la alarma, diciendo que a menos que los países costeros reduzcan las emisiones químicas, el mar Báltico corre el riesgo de convertirse en un pantano gigante, completamente desprovisto de biodiversidad. La cuarta línea de nuestra lista esconde bajo una capa de cieno marino el siniestro legado de una de las guerras más destructivas de la historia de la humanidad. Tras el fin de las hostilidades en 1945 en la Conferencia de Potsdam, las potencias victoriosas se enfrentaron a la necesidad de deshacerse de los gigantescos arsenales de armas químicas que pertenecían al derrotado Tercer Reich. Se consideró que la solución más sencilla y menos costosa sería la inundación banal de sustancias peligrosas en las depresiones profundas del mar Báltico. Como resultado de esta operación a gran escala, alrededor de 300.000 toneladas de munición mortífera terminaron en el fondo marino, principalmente en la zona de la depresión de Bornholm y al este de la isla de Gotland. Estos arsenales contenían gas mostaza, fosgeno, lewiside, sarín y tabún. Los gases y líquidos peligrosos estaban encerrados en las carcasas de acero de los proyectiles de artillería, las bombas de los aviones y los contenedores, que simplemente eran arrojados por la borda al agua fría. Han pasado más de 75 años desde entonces.
El agresivo ambiente salado del mar Báltico hace su trabajo inexorablemente, corroyendo la carcasa metálica protectora de los proyectiles. De vez en cuando los pescadores del Báltico se enfrentan a un fenómeno alarmante. Sus redes de arrastre capturan grumos pesados, semilíquidos, de color mostaza, que parecen trozos de arcilla o ámbar inofensivos. Al entrar en contacto con el aire, esta sustancia, que acaba con el gas mostaza almacenado, comienza a evaporarse provocando graves daños en las vías respiratorias y en la piel. Los ambientalistas y toxicólogos dicen que el deterioro gradual de los sellos de los contenedores se ha convertido en una bomba de tiempo. La liberación total de estas sustancias podría causar una catástrofe global que destruiría toda la vida en la región durante muchas décadas. Sin embargo, cualquier intento de sacar la munición a la superficie se considera demasiado arriesgado y costoso. La línea de líderes de nuestro ranking se abre con una catástrofe, que aún está envuelta en un denso velo de conspiraciones internacionales, acuerdos secretos e inconsistencias en los informes oficiales. El 28 de septiembre de 1994 el ferry de pasajeros Estonia se hundió en aguas internacionales del mar Báltico, matando a 852 personas. El enorme barco, que realizaba un viaje de Stalin a Estocolmo durante una fuerte tormenta, se hundió increíblemente rápido, en solo 40 minutos, lo que es extremadamente atípico para los barcos de esta clase. Según las conclusiones de la Comisión Intergubernamental Conjunta, la causa de la tragedia fue el fallo de los mecanismos de bloqueo de la visera nasal bajo el impacto de las olas. La enorme puerta se rompió, dejando libre acceso a la cubierta para vehículos en el agua, lo que provocó una pérdida instantánea de estabilidad y el barco volcó. Sin embargo, esta versión inmediatamente generó muchas preguntas entre los expertos independientes y los pasajeros sobrevivientes, quienes recuerdan claramente los fuertes impactos metálicos y las explosiones antes de que comenzara el rodaje. Surgieron teorías de que el ferry transportaba equipos y componentes electrónicos sensibles de alta tecnología y podría haber sido embestido o hecho estallar deliberadamente. Las sospechas aumentaron cuando los gobiernos de Suecia, Finlandia y Estonia firmaron un acuerdo sin precedentes que prohibía cualquier buceo en el lugar del hundimiento del barco e intentaron cubrir el casco con un sarcófago gigante de hormigón y escombros. Una nueva ola de interés por esta tragedia surgió en 2020, cuando periodistas independientes, utilizando un robot submarino, descubrieron un enorme agujero no mencionado anteriormente de más de 4 metros de largo en el lado de estribor del ferry. Este descubrimiento obligó a los departamentos oficiales a admitir la inconsistencia de conclusiones pasadas e iniciar nuevas investigaciones sobre las causas de este misterioso desastre. El medallista de plata de nuestra lista, el segundo lugar, es uno de los misterios más discutidos e intrigantes de la navegación moderna, que aún provoca acalorados debates en los círculos científicos. En junio de 2011, el equipo de buceo sueco Ocean X, utilizando un sonar de barrido lateral, descubrió un objeto anómalo a una profundidad de unos 85 metros en el Golfo de Botnia. Los contornos de esta estructura llamaban la atención por su regularidad geométrica. Se trataba de un enorme disco con un diámetro de unos 60 metros, que visualmente recordaba a una nave espacial de las películas de ciencia ficción. Una franja de terreno plana y uniforme de unos 300 metros de largo conducía al objeto, similar a la huella de un aterrizaje de emergencia. Cuando los buzos intentaron acercarse a la anomalía para realizar un estudio detallado y tomar muestras, comenzaron a funcionar mal funcionamiento inexplicables en el barco de investigación. Los teléfonos satelitales, las cámaras submarinas y los equipos de navegación se apagaron por completo en un radio de 200 metros de la estructura, pero se reanudaron regularmente en cuanto el barco se alejó a una distancia segura. El análisis químico de los fragmentos recuperados mostró que el objeto estaba hecho de basalto con trazas de metal, lo cual es extremadamente raro en la corteza terrestre en tal combinación. Los geólogos de la Universidad de Estocolmo afirman que la anomalía es un afloramiento rocoso ordinario, formado por un glaciar hace miles de años. Sin embargo, los defensores de versiones alternativas señalan la presencia de ángulos rectos claros, terrazas escalonadas y corredores dentro del disco, lo que sugiere que podría tratarse de una antigua estructura megalítica, una batería antisubmarina secreta alemana de la Segunda Guerra Mundial o incluso los restos de una nave extraterrestre. El líder absoluto de nuestra lista, ocupando el primer lugar, es el drama histórico a gran escala que tuvo lugar al final de la Segunda Guerra Mundial. El 31 de enero de 1945 se produjo la muerte del transatlántico alemán,
Wilhelm Gustlow, reconocida como la mayor catástrofe en la historia de la navegación mundial. El enorme barco de 9 cubiertas, construido como prestigioso crucero para los trabajadores del Tercer Reich, sirvió como cuartel flotante y luego participó en la evacuación a gran escala de militares y civiles de Prusia Oriental, denominada Operación Aníbal. El transatlántico, originalmente diseñado para acomodar cómodamente solo a 1.500 pasajeros, partió en su último viaje en condiciones de sobrecarga colosal. Según documentos de archivo, a bordo se encontraban más de 10.500 personas. En mar abierto, el barco fue descubierto por un submarino soviético bajo el mando del legendario capitán Alexander Marinesko. El barco disparó una salva precisa de 3 torpedos, cada uno de los cuales tenía su propio nombre. Todos ellos impactaron en el lado izquierdo del revestimiento, provocando una grave destrucción de los compartimentos internos. A bordo se desató un pánico inimaginable. El transatlántico se escora rápidamente y se hunde bajo el agua en una fuerte tormenta invernal, cuando la temperatura del aire era de aproximadamente menos 18 grados y la temperatura del agua del mar apenas superaba los más 2 grados. Resultó casi imposible arriar los botes salvavidas debido a la formación de hielo en los mecanismos de elevación y al pánico que se apoderó de miles de personas. En menos de 40 minutos, el barco gigante desapareció por completo en el oscuro abismo. Los buques de guerra alemanes que llegaron al lugar del accidente solo pudieron salvar del agua helada a poco más de 1.000 personas. Todavía corren rumores de que fragmentos de la cámara de ámbar perdida podrían haber sido transportados en cajas secretas en las cubiertas inferiores del transatlántico, lo que sigue excitando las mentes de los investigadores modernos. 13 secretos de un mar. Baltica guardó silencio sobre ellos durante décadas y algunos los mantuvieron durante siglos. La ciencia ya ha explicado algunas cosas, otras siguen siendo un misterio y es posible que algunas personas no quieran explicarlas a propósito. Si este episodio fue informativo, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos pronto. Subtítulos creados por Dima Torzok.